portada original. Está por aquí una obra de La imprenta en México de González de Cosillo, adiciones a la obra a los 8 volúmenes de la obra de Medina, ¿no? En la siguiente, ya no me acuerdo, en la siguiente mesa, vitrina o vitrina mesa, es un recorrido regional por la historia de la imprenta. En ese sentido nos vamos a encontrar Puebla, provincias internas, San Luis Potosí y algunos, la imprenta en Guadalajara, Mérida, Yucatán, de José Toribio Medina. Creo que, me estoy aventurando, pero creo que es la primera ocasión que aquí en San Luis se exponen en edición príncipe algunas de las obras de Medina. Creo que la imprenta en Puebla de Los Ángeles, y la imprenta en Yucatán eran obras relativamente desconocidas por el corto tiraje. Simplemente de la imprenta en Yucatán, Mérida, Yucatán, se hace un tiraje muy corto. Creo que fueron algo así como 180 ejemplares, entonces, pues resulta un poco complicado el conseguirlas, ¿no? Y se exponen por ahí, creo que algunos impresos. La de Guadalajara también. Guadalajara, sí, desafortunadamente también en cuanto a la obra de Medina, no es el caso de la imprenta en Puebla de Los Ángeles ni de la imprenta en México, pero tanto la imprenta en Mérida, Yucatán, como la imprenta en Guadalajara son obras realizadas en papel muy deleznable, pero exageradamente deleznable, que ha sido prácticamente imposible lograr que todo el tiraje de ese momento haya llegado hasta nuestros días, ¿no? Luego en la siguiente mesa tenemos, voy a hacer un paréntesis, y digo, entra dentro de lo anecdótico, y de ahí me paso a ese libro rosa. En lo referente a la obra de Medina, algunos de los estudiosos de la imprenta en San Luis Potosí trata de vincular los estudios de Medina con la bibliografía potosina. Y por ahí se aparece otro acucioso bibliógrafo, que fue Ramón Alcorta, y no voy a decir quién fue el otro, y señala, bueno, a mí me gustaría que el señor licenciado fulano de tal señalara en qué parte Medina aborda los impresos potosinos. Esto no tiene razón de ser, porque José Toribio Medina se enfoca exclusivamente a la producción tipográfica ocurrida en la Ciudad de México, ¿sí? Es simplemente para el anecdotario, son debates intelectuales, hemerográficos, bibliográficos y epistolares que pues mucho han contribuido a enriquecer precisamente esta historia e incluso el mito fundacional de la imprenta en San Luis Potosí, y son también debates que desafortunadamente cada vez se dan y ocurren menos. Pasamos a la siguiente mesa, donde es un recuento muy general y muy por encima, aunque realmente tampoco falta mucho de lo referente a libros que se ocupan del estudio de la historia de la imprenta y del grabado. En San Luis Potosí, por ahí ese libro rosa, el catálogo razonado de impresos armadillenses, de Ramón Alcorta, que es donde se señala esta anécdota que yo hace un momento comentaba. Están por ahí los Infantes y la imprenta en San Luis Potosí de Rafael Montejano, y creo que aquí ocurre algo curioso que también vale la pena señalar, ¿no? En 1938, o sea, hace casi 80 y muchos años, soy malo para los números, se publica el primer texto propiamente dicho y especializado, es muy breve, es de Luis Mancilla Rivera, sobre la imprenta en San Luis Potosí. Posteriormente, ya en la década de los 40, de los 50 y de los 60, que digamos pudiera ser la época de oro de la investigación bibliográfica en lo referente a la tipografía, al origen del inicio de la tipografía potosina, hasta ahí.
y a partir de eso bien poco es lo que se ha producido en esta materia. Ahora, si nos ponemos a analizar de una manera detenida, nos daremos cuenta que en materia del origen y de la historia de la primera etapa de la imprenta, después de aquello nada se ha aportado. Y casi 90 años después seguimos teniendo el mismo debate en lo referente al surgimiento y al arranque de la imprenta, a los artífices y a su producción. Poco es lo que se ha avanzado, apenas han descubierto 3 o 4 nuevos impresos, tanto en hojas sueltas como en folletería, y esperemos que eventos como este coloquio contribuyan a enriquecer y ampliar el panorama de los estudios bibliográficos en materia de tipografía potosina, ¿no? Y bueno, finalmente ya, para concluir y callarme, en la última mesa aparece una serie de impresos vinculados con los Infante, un grabado y un folleto, un folleto de Rada. Bueno, pues esto es más o menos lo que hay en estas vitrinas. Yo no quería hablar, cualquiera lo hubiera podido decir, y mejor, y bueno, pues ahí está para que lo disfruten y lo consulten y pues lo aprovechen, ¿no? Nada más para cerrar. Gracias. Para cerrar, siempre se habla de la imprenta en armadillo y la tipografía de los Infante. Aquí hay una muestra, por ejemplo, no lo dijo Oscar, pero este impreso, tú me corregirás, Oscar, pero fechado en 1824, debe de ser la tipografía de Infante, es decir, esa es la primera muestra tipográfica de San Luis Potosí, y este grabado, pues pertenece también a la talla de los Infantes, para que se den una idea de la capacidad y la maestría que tenían justamente y desarrollaron en la talla del grabado en lámina, ¿no? Pueden recorrerla, estará aquí algunos días y pues difundirla en redes, pedirle a la gente que la visite y nuevamente decir que ojalá con esto se contribuya al rescate también patrimonial de la historia de San Luis Potosí. Totalmente de acuerdo con el doctor Israel Ramírez. Esta es una, como bien mencionaba al inicio el historiador Oscar, este es poco, pero no todo, también desconocemos qué más hay y que también testimonia que hay una urgencia o debería de existir una urgencia de investigar, de retomar estos temas, estos orígenes que nos llevan pues, sobre todo a la fundación, a la instauración de la imprenta aquí en el estado, pero también sobre todo a esta tecnología que hoy por hoy nos sigue transmitiendo conocimientos. Esta tecnología que hoy por hoy seguimos, a pesar de que ya hay digitalización, se menciona digitalización, se mencionan e-books, books y demás, estas siguen siendo los cimientos y el surgimiento del libro, ¿sí? Y aquí estamos en una institución en donde, por supuesto, la investigación es lo que nos caracteriza. Entonces, este tema aún necesita seguir siendo explorado, aún necesitamos seguir rescatando todas estas evidencias, todas estas ideas que hoy también las podemos conocer a través de estos autores que exponemos. Por favor, aprovechen mucho esta exposición, puesto que es material que, como bien mencioné al inicio, no es de la biblioteca, es un material que ahorita nos permiten exponer con esa confianza. Entonces, aprovecharlo y pues también recordarles que arriba está la bibliografía, que sí es el fondo de la biblioteca, y quien apoya, por supuesto, a las investigaciones que aquí nos han narrado. Bueno, pues sean todos bienvenidos, si pueden difundir, pasar la voz, por favor, que vengan a visitarnos. La muestra va a estar disponible hasta el 27 de noviembre, horarios ya saben, de 8 a 6 de la tarde, y entonces estamos aquí contentos de recibirlos. Bienvenidos, bienvenidos. Y a las 12 empezamos el coloquio. Anuncio parroquial. Por favor.
Sí, en el aula magna a las 12 estaremos miércoles, jueves y viernes. Está el programa circulando en redes, por favor también, porque pueden asistir y difundir. Gracias. Oye, quiero una foto contigo. Yo también quiero hablar con ustedes aquí. Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo. ¿Nos das su nombre completo, por favor? Oscar Chávez. Gracias. Cuéntanos un poco qué es lo que estuvimos viendo, qué estuvimos escuchando. Bueno, escuchamos los comentarios del doctor Israel Ramírez sobre una exposición de bibliografía potosina enfocada en la historia de la tipografía en San Luis Potosí en el marco del coloquio sobre impresos potosinos del siglo XIX. Particularmente, ¿cuál dirías que es la parte más importante cuando venga alguien del público en general y lo vea? ¿Hacia dónde debe voltear en estas 4 mesas? Hacia las 4 mesas. Cuéntanos no hay algo parte de cada más una importante. De esas. ¿Qué características Bueno, le rescatarías? ya se comentó, tanto como que rescatar características, ¿no? Es parte de un conjunto, son finalmente los trabajos bibliográficos que nos permiten conocer, poder rastrear y finalmente no dejan de ser una herramienta de trabajo para la investigación bibliográfica e historiográfica, incluso tipográfica, y pudiéramos abundar en el campo de la historia del arte sobre tipografía potosina y los primeros impresos novohispanos novohispanos vinculados con San Luis Potosí y potosinos propiamente dicho. ¿De qué año datan algunos de los ejemplares que están ahí en la muestra? Bueno, en su mayor parte son ya siglo XX, inicios del siglo XX, y no, está la bibliografía de Andrade, que es fines del 19, y ya el resto son bibliografías y trabajos tanto de principios del siglo XX como de la década de los 40. ¿Cuáles son las características principales? ¿Qué hay? ¿Portadas, libros y de qué van? Bueno, ya lo comenté hace un sí, momento. Pero llegamos tarde. No, se lo acabo de decir. Son repertorios bibliográficos, son nóminas y listados de la producción bibliográfica novohispana y potosina. Gracias. Nancy, cuéntanos, nos decías ya ahorita en la transmisión los horarios, invitar a la gente para que los visite, sí. ¿Qué más van a encontrar? Por favor, vengan, acudan, este es un material imperdible, de verdad que está de lujo, porque es material que, como comentaba, no es acervo de la biblioteca, es un material que está de momento en comodato y está con varias impresos, sobre todo, o sea, libros, estudios bibliográficos, algunas impresiones que, como bien mencionaba el historiador Oscar, pues narra esta trayectoria de los impresos acá en San Luis Potosí, ¿no? Y que obviamente viene muy ad hoc por el Día del Libro, que también nos sumamos, festejamos por ahí el Día del Libro, y qué mejor que recibir esta muestra en esta época, para ver pues también este desarrollo aquí en nuestro estado. Por favor, vengan todos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y la exposición, reitero, va a estar hasta el 27 de noviembre. ¿Nos puedes decir en términos un poquito más prácticos para un público no especializado qué estamos viendo en las vitrinas, en las mesas? Vamos a caminar un poquito hacia acá. Pásale, vente. Sí. Gracias. A ver, cuéntanos, por ejemplo, en esta colección particular, ¿qué hay? Vemos unos libros de 1892, por ejemplo. En esta primera mesa vamos a encontrar obras publicadas entre 1892 y 1952. ¿Son originales? Sí, por supuesto. Sus textos nos llevan a aproximarnos al conocimiento de la bibliografía mexicana que emanó en el siglo XVI. Todos estos comprenden, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar autores como Francisco González Cosío, el conde de Viñaza, Vicente Andrade, entre otros, ¿sí? Si gustan, nos pasamos a la mesa 2. ¿Esta es la mesa 2? Sí. Es esta, ¿ok? Sí. En esta segunda mesa
pues vamos a encontrar tratados de historia que nos van a hablar sobre la historia de la imprenta, su llegada y su desarrollo en los distintos estados del país, ¿sí? Entonces, todos estos estudios de personajes muy importantes como José Toribio Medina, Vito Alessio Robles, Jorge Aranda, nos llevan hacia ese conocimiento. ¿Cuál es la importancia histórica de estar viendo todo esto? Imagínate. ¿O para la literatura, o para la bibliografía? Pues imagínate, considero que es interdisciplinaria, es para todo, ¿sí? Es para la parte de la historia, para la parte de la literatura, para la parte de los amantes de la los bibliófilos, pues el conocimiento en general, porque en alguna de estas bibliografías, por ejemplo se abordan los textos que se escribieron sobre historia y geografía en el estado. Entonces, alguien que hacía un compendio, imagínate, ahorita todo es más fácil con la tecnología, entras a un catálogo, escribes una palabra clave, por ejemplo, historia, y te va a traer todo lo que hay, ¿no? Pero en 1941, imagínate, esta era nuestro Google. Exacto, imagínate que todos el acervo estaba desbalagado en colecciones particulares, en colecciones de bibliotecas. Entonces ellos eran eruditos que se daban a la tarea justo de hacer estos compendios para que el buscador de información pudiera tener una referencia de lo que se había estudiado y que se había realizado en esos tratados, ¿no? Muy bien. Entonces pues eran nuestras referencias. Gracias, Nancy. Vamos a abordar al doctor Israel Ramírez para que nos explique. Y bueno, pues como ustedes saben, estábamos en otra rueda de prensa anunciando la presentación de San Luis Potosí Ciudad Creativa, y bueno, pues ahora vamos a platicar con el doctor Israel Ramírez para que nos cuéntanos, doctor Israel Ramírez, ¿qué se inauguró ahorita y qué se va a aperturar en un momento más? Claro, pues mira, Lidia, estamos inaugurando una exposición sobre el libro, se llama El Libro Permanente Obra Negra, y quiero mencionar también, porque quizá no se ha dicho, que el título está tomado de una obra de una artista y una escritora mexicana que se llama Vivian Abenshushan. ¿De ahí lo del libro negro? No, se llama así su libro, se llama, el libro se titula Permanente Obra Negra, y es un libro muy interesante porque habla de las posibilidades de lectura, podríamos decir casi infinitas, que tiene el texto que ella escribe. Es un libro que está, podríamos decir, dividido en 4 secciones, y uno puede ir leyendo de forma desarticulada cada una de estas secciones, y por lo tanto hay muchas posibilidades de lectura. Yo quiero pensar que el libro es eso, ¿no? Es una obra que está construyéndose continuamente y que por lo tanto también está cambiando. La exposición reúne parte de la historia de la bibliografía mexicana en general, es un poco la revisión sobre lo que se ha publicado en torno a los libros en México, pero quizá también, y eso sí hay que subrayarlo, tiene un foco central en los impresos potosinos, en la historia de la imprenta en San Luis Potosí y en la figura de los primeros impresores, que son los Infante, que son Estrada, que son Vildósola, etcétera, los primeros impresores que hay en San Luis Potosí a principios del siglo XIX. Esta exposición también forma parte de las actividades que vamos a tener a partir de hoy, miércoles y hasta el viernes, en el aula magna del Colegio de San Luis, y es un coloquio sobre impresos potosinos del siglo XIX. Entonces, pues queremos invitar a la gente que nos está viendo, que se acerquen, es entrada pública, es totalmente gratuito, y además se va a transmitir en redes por si están interesados en conocer un poco de la historia del libro, de la biblioteca, de los impresos, de las publicaciones periódicas en San Luis, pero también en el norte del país. Cuéntanos un poco de la importancia de rescatar precisamente este tema que le da nombre al coloquio, estos impresos. Mira, Lidia, es importantísimo pensar que parte de la memoria histórica y del patrimonio de San Luis Potosí está en esos impresos. No hay que olvidar que justo lo que estamos estudiando y lo que están mostrando ahorita la exposición son parte de los primeros textos que se publican en San Luis. Es decir, es el origen de la cultura impresa en San Luis Potosí.
y desafortunadamente, por lo menos hasta ahora en mis investigaciones, lo que me doy cuenta es que parte de los estudios que hay sobre la imprenta en San Luis Potosí mencionaban, por ejemplo, algunos textos publicados en 1813 o principios del siglo XIX que ahora no he podido encontrar en bibliotecas. Es decir, es muy probable que quizás se hayan perdido. Entre 1960 hasta ahora, unos 80 años, quizá estos impresos hayan desaparecido porque estaban en bibliotecas personales, porque estaban en colecciones particulares. Entonces, este es un llamado a la gente también para decir que esos materiales que quizá guardan de la familia son valiosos. No, quizá no son valiosos monetariamente hablando, porque no pueden valer más de una cantidad menor, pero son valiosos culturalmente hablando. Entonces, el coloquio tiene esta finalidad también, discutir lo que es nuestra memoria patrimonial, pero también construir una red de investigadores que estén interesados en la historia de la imprenta en el norte de la República. Y finalmente cuéntanos, yo sé que puede parecer un poco más anecdótico, pero creo que al público no especializado nos puede interesar también esa parte porque podemos ir a visitarlo. El municipio Armadillo de los Infante tiene una razón de llamarse de los Infante. Cuéntanos un poco, porque ya pareciera que se está un poco medio quedando en el olvido. Y bueno, pues hay algunos libros incluso aquí de los expuestos. Cuéntanos ese dato que no sabemos de San Luis Potosí. Es muy bonita la historia. Comúnmente las imprentas llegan a las capitales de los estados o de las regiones antes de la independencia. Es así que la imprenta llega a la capital de la Nueva España, que es la Ciudad de México, pero en el caso de San Luis Potosí no llega a la ciudad de San Luis Potosí. Llega a un municipio que está como a 60 kilómetros del centro, que ahora se llama Armadillo de los Infante, justamente retomando el apellido del primer impresor y tipógrafo de San Luis Potosí, que es Alejo Infante. Y es muy interesante la historia porque uno nos explica cómo es que a 60 kilómetros de la capital, en una parte no tan cercana, pero tampoco tan de fácil acceso, se haya montado el primer taller. ¿En medio del altiplano potosino? En medio del altiplano, ¿no? Así es. Y que en muy pocos años también Alejo Infante haya tenido comunicación con otros municipios porque se sabe que hay impresos de Guadalcázar, hay impresos de la ciudad de San Luis Potosí, ¿no? Entonces tenía un gran comercio, sabía moverse muy bien y por lo tanto, bueno, se expande la imprenta en estos primeros años. Estamos hablando finales de la primera década del siglo XIX. El primer impreso que se conoce fechado es de 1813, aunque hay algunos que parece que fueron impresos en la primera década del siglo. Tienen ahí los dos primeros guarismos, 1800, y tiene un espacio para que a mano uno escribiera el año. Entonces puede ser desde 1805 hasta 1809, pongamos, que es más o menos la fecha en la que dan los historiadores sobre la llegada de la imprenta. Y posteriormente, ya en 1821, llega a la capital del estado ya los primeros impresores. Entonces, esto es la historia de Armadillo. También es un pueblo interesantísimo. Desafortunadamente no se conserva nada de la imprenta ya. ¿La casa de los Infante o algo que visitar? Rafael Montejano identifica una casa que se ha dicho que es donde vivieron y donde estuvo el taller. No hay ninguna certeza histórica, pero pues es una forma también de acercarnos a nuestra historia, conocerla y pasear por el pueblo de Armadillo. De hecho tendrán actividades, ¿verdad? Del coloquio, ¿dónde consultar el programa? Sábado, ¿Qué van a tener? En las redes sociales del Colegio de San Luis estará el programa. De forma paralela tenemos 2 talleres de impresos y de prensa tipográfica manual. Uno se va a llevar a cabo el viernes a las 11 de la mañana en colaboración con el Instituto Potosino de Bellas Artes. Y la otra es el propio sábado en Armadillo de los Infante a las 12 en el Museo La Ruta del Huachichil. Y estará impartido este taller de impresos de tipos móviles por 2 editores magníficos. Actualmente jefes del Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro, Diana Rodríguez y Federico de la Vega, que son editores y también tienen su taller de tipos móviles y de imprenta tipográfica. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues con esto nos despedimos. La invitación está hecha para que visiten los espacios del Colegio de San Luis y estén atentos y pendientes a lo que en un ratito dará comienzo y que, bueno, pues está de acceso libre y los detalles del programa están publicados en las redes sociales del Colegio de San Luis.